Bases de datos espaciales. Las bases de datos espaciales son una aplicación de las bases de datos relacionales para distintas funciones. Por ejemplo, podemos capturar puntos en el espacio, líneas, polígonos, etcétera. Estas se dividen en dos grandes grupos, las cuales son las georreferenciadas y las no georreferenciadas. Les voy a dar un ejemplo de qué es una base de datos georreferenciada, hablando de bases de datos espaciales. Las bases de datos georreferenciadas hablan de un mapa. Por ejemplo, esto que vemos acá. Digamos que nosotros en nuestro mapa podamos trazar eh, la cantidad de puntos que querramos. Esto haciendo alusión a los puntos en un plano real, los cuales tienen una longitud, latitud. De esta forma es que se almacenan los puntos en las bases de datos georreferenciadas. Luego tenemos el segundo nivel, que son las líneas. Las líneas es la forma de unir varios puntos. De esta manera tenemos varias líneas en un plano. Y a su vez, este conjunto de líneas forman lo que es un polígono. Este polígono se conforma por el área que se encuentra dentro de él. Esto hace alusión a que nuestras bases de datos georreferenciadas pueden darnos medidas reales de un mapa, una ciudad, etcétera, etcétera. En cambio, las bases de datos que son no georreferenciadas hablan de esto. Supongamos que en el plano tenemos un eje X y un eje Y, de esta manera, en las cuales nosotros podemos ponerle lo que le llamamos un punto de inicio, o podríamos llamarle realmente como su nombre lo indica, es un SRE, que quiere decir sistema referencial de espacio, o un System Reference Space, en el cual nosotros a partir de ese punto nosotros podemos trazar objetivos, como lo habíamos dicho en la presentación, en el tema anterior. Podríamos trazar un punto en el espacio, el cual tiene un valor físico, de igual manera que los valores de la georreferencia, en los cuales podemos hacer una alusión a la relación que tiene entre el punto de origen que llamamos el SRE, y también podríamos agregar n puntos con relaciones directas desde el SRE hacia ellos, pero también estos puntos tienen relaciones entre sí, las cuales podrían ser estas. Podríamos tener infinitos puntos en el plano, dándonos una idea de qué tan útil es esto. Obviamente, las bases de datos georreferenciadas, no georreferenciadas, no se quedan aquí. Estas pueden trazar desde un plano X, y un plano Z, si lo requerimos así, para formar una tercera dimensión, lo cual es muy útil al tratar con formas de tercera dimensión. Pero sea georreferenciada o no georreferenciada, esta trabaja en una manera, se le llama manera de capas. Para esto les enseñaré desde la capa más alta hasta la capa más baja. Entonces, empecemos con la de menor abstracción, la cuales son los puntos. Teniendo, como ya lo habíamos dicho, un punto en el espacio, vamos a denotar los puntos con color azul, los cuales se encuentran en el plano más grande de nuestro modelo. Estos, obviamente, como lo vimos antes, podemos relacionarlos entre sí de esta manera. Luego podríamos tener una capa más baja, en la cual nosotros midamos
las áreas de estas de estos puntos de esta manera. Esta área que estoy coloreando será el área que a nosotros nos interesa saber de este polígono, que en este caso el polígono es un triángulo simple isósceles. Esta área de afuera que estoy marcando con color amarillo sería el área que no está dentro del el polígono, lo cual nos indica que para este ejemplo no se nos es útil, pero sí se nos será útil para explicar cuáles son las delimitaciones y algunas operaciones básicas de las bases de datos espaciales. Supongamos que ya tenemos nuestro plano y tenemos nuestros polígonos, pero esto puede estar asociado a su vez, como lo vimos en el tema anterior, puede estar referenciado a una posición en algún mapa, alguna ciudad, etcétera, etcétera. Esto viniendo a da entrada a la siguiente capa, que es la capa de la georreferenciación, en la cual nosotros vamos a tener de esta manera un mapa bajo nuestro plano de polígonos, etcétera y todo. Entonces podríamos nosotros saber, supongamos que esta fuera el área de un lago. En ese caso, el área del lago estaría dada por el triángulo. Obviamente ahora no se aprecia bien, pero si nosotros quitamos una capa, podríamos ver cómo los puntos hacen referencia a ese lago, y si nosotros quitamos los puntos y ponemos el área, podemos ver cómo el área hace referencia al área del lago. En ese caso, nosotros nos lleva a preguntarnos qué es o qué se puede hacer con estas bases de datos. Para explicarlo de una manera sencilla, voy a demostrarle tres de las principales tareas que resuelve sin mayor detalle las bases de datos espaciales. Estas bases de datos espaciales tienen tres operaciones principales, las cuales son las siguientes. Tenemos la famosa QP, que esta QP se conoce como query puntual. Query puntual. El query puntual, ¿a qué se debe? ¿O qué es el query puntual? Como su nombre lo indica, habla de un punto en el espacio, el cual tiene como información principal una latitud y una longitud. Esto hablamos de posicionamiento global, claro. Entonces, nuestro query puntual lo que va a hacer es una búsqueda o una operación de base de datos sobre un punto. Este punto podremos crear el ABC dentro del ABC, que es insertar, modificar y borrar. Podremos hacer estas tres operaciones de base de datos y muchas otras más dependiendo del DBMS que nosotros estemos utilizando sobre nuestro punto. Eso es únicamente sobre el query puntual. Pasando a la siguiente operación de las bases de datos espaciales, tenemos otra con siglas, que es la WQ. Esta WQ se le conoce como Array de rango y región, o sea, el R
Y de rango y región. ¿Para qué nos sirve hacer un query sobre una región o un rango? Pues esto nos indica que nosotros pudiésemos tener en el plano, supongamos, una cantidad de puntos limitada, o sea, una cantidad finita de puntos en el espacio, pero a nosotros realmente no nos interesan todos los puntos, únicamente nos interesarán los puntos que formen parte de esto. Teniendo así, únicamente necesitaríamos los queries que forman esta área, que sería este punto que está acá, este punto que está acá, este punto que está acá y este punto que está acá. Eso nos formaría nuestro rango de puntos, lo cual nos servirá para operaciones, para tal vez saber distancias entre ellas, conocer equidistancias dentro de ellas, o incluso otra vez formar alguna relación entre ellas y entre los rangos colindantes que se encuentren. Recordemos que podemos formar distintos rangos dependiendo de nuestra necesidad de ir formando grupos de rangos. Y como ya sabemos que nuestras bases de datos son basadas en un modelo matemático, podemos tener conjuntos infinitos de puntos donde las combinaciones sean entre ellas. Pasando a la siguiente y última operación de las bases de datos espaciales, tenemos la agregación espacial. ¿Qué es la agregación espacial? Volviendo al punto en el que tenemos varios puntos en un plano, requerimos delimitar estos puntos por ciertas relaciones. Supongamos que tenemos 3 puntos relacionados de esta manera, y aparte nosotros tendremos otros 4 puntos relacionados de esta manera, que a su vez podrían estar relacionados con otro conjunto de puntos, que sería este punto y este punto. Recordemos que esto, como ya lo habíamos dicho antes, es basado sobre las bases de datos relacionales. Nosotros podríamos encontrar entre estas áreas alguna relación, como por ejemplo la unión de todas las áreas, que sería en este caso esta. Encontraríamos la unión con la operación que les enseñaré en este caso, que habíamos dicho que se llamaba agregación espacial o agregación espacial, AE, agregación espacial. Y con estas serían las 3 operaciones básicas, podríamos llamarla así, de las bases de datos espaciales, las cuales pueden combinarse entre sí de distintas maneras para conseguir alguna combinación en específico que se necesite. Por ejemplo, no sé, encontrar todos los puntos de ¿qué podríamos decir? Paradas de autobuses en una ciudad y unirlas por su rango en 200 metros. Podría ser una aplicación. Pero hemos hablado mucho de la aplicación de estas bases de datos, pero no hemos hablado de cómo almacenan los datos estas bases de datos. Tienen 3 maneras
principales de almacenar los datos, las cuales son la primera y más importante que ya hemos utilizado antes, son las tuplas. También tenemos la manera de algo que se nos hace familiar, el árbol B, o podríamos también hablar de un árbol R, que estas dos son bastante parecidas entre sí. Lo único que las diferencias son los índices que utilizan y sus métodos de búsqueda. Vamos a explicar un poco de lo que son estos dos. Recordemos que estas son las maneras en las cuales nosotros almacenamos datos en una base de datos espacial, para lo cual haré este siguiente ejemplo. Un árbol B, recordándonos, si es que no nos recordamos de qué es un árbol B, constaría de un nodo principal en su parte superior con n casillas, donde las casillas son tipos de datos asociados a otras casillas, que estas casillas deben de tener obligatoriamente la misma cantidad de datos que tienen estas mismas. Por ejemplo, podríamos tener un árbol B de esta manera, lo cual sería una estructura válida para el árbol B. Pero, ¿qué es lo que hace tan eficiente al árbol B? Supongamos que tenemos un dato numérico. Debido a que estas son posiciones, podemos darle un valor numérico a las longitudes y latitudes de los puntos. Supongamos que tenemos un punto que necesita 3 direcciones: posición X, Y y Z. Entonces, supongamos que este se encuentra en la posición 1X, 1Y, 1Z. Estas posiciones serán lo que habíamos llamado anteriormente SRE, o Sistema de Referencia Espacial. Sería nuestro punto de partida, en el cual nosotros tenemos un punto asociado en nuestro índice X, en el cual tendríamos un punto en el grado X1, Y2, Z3. Luego tendríamos un no asociado al Y, el cual sería Y1, Z2, X2. Recordemos que en el árbol B los valores que sean menores se almacenan del lado izquierdo y valores mayores al lado derecho. Esto con el objetivo de poder hacer búsquedas más óptimas. En este caso, nosotros tenemos valores negativos para poder realizar este ejercicio. Debido a que estamos en el 1, podríamos estar en el -1, y este, como es un 1 normal, podríamos tener un 1 por ser igual. De este lado podríamos tener un 3, que es mucho mayor que el 1, un 4, que es mucho mayor que el 1, y el 5. Esto nos daría un orden de, ¿cómo podríamos decirlo? Un orden de puntos en el espacio. Esto es con respecto al árbol B. Regresando a lo que son las tuplas, es que es algo que ya sabemos. Únicamente vamos a tener una dimensión en la cual vamos a tener los nombres de las tuplas. Por ejemplo, una tupla que tuviese un ID del punto y una longitud y una latitud. Entonces, el punto 1 se encontraría en la latitud
0,0, el cual va a ser nuestro punto de partida o SRE. También podríamos tener un segundo punto que formase el punto 1,1, y este a su vez tendríamos que formar aparte de la tabla de líneas, las cuales las líneas estarían asociadas de esta manera. Utilizando notación de Barker podríamos decir que una línea tiene ¿cuántos puntos? Muchos puntos. Y una unión obligatoria del lado de los puntos y de las líneas, debido a que sin una línea no podemos formar puntos y sin un punto no puede haber líneas. Podríamos encontrar la parte de los polígonos de esta manera, asociada a las líneas. Un polígono está compuesto obligatoriamente de muchas líneas, y muchas líneas se encuentran en un polígono. Podríamos jugar con estas operaciones y poder dejarlo de esta manera para motivos prácticos, en los cuales la línea no obligatoria, los puntos no obligatoriamente deben de tener muchas líneas, no deben de estar obligatoriamente unas líneas, pero las líneas sí deben tener obligatoriamente puntos, y de forma inversa en los polígonos. Y con esto concluyo mi presentación acerca de lo que son las bases de datos espaciales. Espero que les haya servido a modo de explicación lo que son las bases de datos espaciales. Y de antemano les doy muchas gracias por la atención. Bienvenidos al ejemplo práctico de cómo crear una base de datos espacial. Como primer paso, lo que vamos a hacer es utilizando una data anteriormente descargada de esta página, agregaremos esta misma data, la cual es de un mapa de Estados Unidos, tomado el viernes 12 de septiembre del 2008, y el cual agregamos de la siguiente manera. Nos vamos a Add Files, buscamos la dirección en la cual nos descarga el archivo, el cual fue esta dirección, el cepic info, y es el archivo .ddf. Hay otras extensiones como la .shp, que también podemos importarla de esa manera. Lo único que debemos de hacer es darle Open. Luego, cuando seleccionamos nuestro archivo, cualquiera de los dos es válido, y le damos Import para que... un error. Creo que es porque ya previamente ya lo había cargado. Si se dan cuenta, este es el mensaje que había hecho para verificar si se realizaba el importe de la base de datos, en el cual ya se terminó exitosamente. Me dio error esta vez porque quise cargar una base de datos, la misma base de datos otra vez. Ahora pasaremos a ver el siguiente ejemplo de cómo podemos ver estas bases de datos ya en un mapa real. Luego de realizar la carga de los datos, utilizaremos GBFIG para mostrar la información de la base de datos espacial que se descargó. En la configuración de pgadmin se puede ver cuál es la base de datos que al instalar POSIX de manera automática se genera. Esta que se llama en este caso template POSIX 20,
En esta podemos encontrar la base de datos que contiene la información respectiva al mapa que se considera utilizar. Aquí podemos ver la información que se tiene. Está distribuida la información necesaria. Vamos a crear un nuevo proyecto de aquí. Vamos a renombrar como mapa, nos vamos a hacer de creamos una nueva comisión, se va a llamar el nombre de la base de datos va a ser bajo 20, usuario Postgre y la contraseña. Comenzamos y elegimos tabla public acá, nombramos el nombre del mapa, hacemos el campo geométrico, ya se selecciona de manera automática el ID y seguimos generar. En este punto debería generar el mapa del asta respecto a la información de la base de datos. El problema es que no lo genera, tenemos un error con un driver JDBC de POSIX. Vamos a ver detalles. Estuvimos buscando, nos topamos con que ciertas versiones de aquí tienen problemas con el driver de POSIX, al parecer es un bug. También tuvimos que hacer cambios a las funciones de Postgres para que pudiera cargar a la interfaz. Las funciones son todas las que tienen un prefijo ST, que dejaron de ser soportadas a partir de cierta versión, pero no fueron cambiadas en Postgres. O en la versión de SDX debía haberse adaptado a las tablas con prefijos, pero no lo hicieron y generan a las funciones con prefijos y no lo hicieron y generan problemas, por lo tanto hay que renombrar todavía. El ejemplo en el que nos basamos es este video que está acá, donde se siguen los pasos, se configura todo bien, pero al parecer es otra versión y ellos no tienen los mismos problemas que nosotros tuvimos. Hay que poder cómo cargan el mapa, cómo muestran información, cómo cambian algunas configuraciones de color. Luego de realizar la carga de los datos, utilizaremos GDFIG para mostrar la información de la base de datos espacial que se descargó. En la configuración de SAdmin se puede ver cuál es la base de datos que al instalar POSIX de manera automática se genera. Esta que se llama en este caso template POSIX -20. En esta podemos encontrar la base de datos que contiene la información respectiva al mapa que se considera utilizar. Aquí podemos ver la información que se tiene. Está distribuida la información necesaria.
y vamos a renombrar como y lo vamos a ver. Comenzamos, creamos una nueva mapa, nos vamos a crear creamos una nueva comisión, se va a llamar el nombre de la base de datos va a ser bajo 20, usuario Postgres y la contraseña. Comenzamos y elegimos tabla public acá, nombramos el nombre del mapa, el campo geométrico ya se selecciona de manera automática, el ID, y seguimos generar. En este punto debería generar el mapa de Alaska respecto a la información de la base de datos. El problema es que no lo genera, tenemos un error con un driver, una driver JDBC, POSIX. Vamos a ver detalles. Estuvimos buscando, nos topamos con que ciertas versiones de CBC tienen problemas con el driver de POSIX. Al parecer es un bug. También tuvimos que hacer cambios a las funciones de Postgres para que pudiera cargar a la interfaz. Las funciones son todas las que tienen un prefijo ST, que dejaron de ser soportadas a partir de cierta versión, pero no fueron cambiadas en el Postgres, o en la versión de SBX debía haberse adaptado a las tablas con prefijos, pero no lo hicieron y generan las funciones con prefijos y no lo hicieron y generan problemas. Por lo tanto hay que renombrar todavía. El ejemplo en el que nos basamos es este video que está acá, donde siguen los pasos, se configura todo bien, pero al parecer es otra versión y ellos no tienen los mismos problemas que nosotros tenemos. Se puede ver cómo carga el mapa, cómo muestra la información, cómo cambiar algunas configuraciones de color.